Bienvenidos a todos y a todas, o a todes, dado lo que vamos a estar conversando, ya nos estará diciendo Luis. Le damos, en principio les agradecemos que estén aquí compartiendo este espacio, en nombre en mi caso, de la Universidad KS, del Departamento de Administración y de Ciencias Sociales. Mi nombre es Georgina, soy docente de la casa. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando en tema de diversidad, y decimos conversando dado que Mariana Brunstein, que es docente también de la universidad, va a estar generando este tipo de intercambio junto con Luis, que es nuestro invitado de hoy en este ciclo de webinar, que ya vamos por la cuarta webinar. Este, Así que bueno, yo le doy el pase a Mariana, quien bueno, va a estar introduciendo el currículum específicamente de Luis, y bueno, arrancando con este espacio conversacional. Les pedimos sí, los micrófonos en mute y cualquier consulta que tengan por el chat, tanto Mariana como yo le vamos a estar comunicando a Luis. Así que bienvenidos y que disfruten del espacio. Marian. Bueno, hola, gracias Georgina. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que bien. La verdad un placer y un honor tener a Luis Echenique con nosotros. Luis es especialista en diversidad e inclusión y dirige una consultora que se llama Integra Más Diversidad e Inclusión. Es licenciado en psicología de profesión, máster en administración de empresas y tiene realmente un currículum excepcional que lo podemos ver en pantalla, con, con, con gerenciamientos, digamos, ejecutivos, y ha sido ejecutivo de recursos humanos en varias empresas a nivel internacional y nacional. Le damos la bienvenida a Luis y sí, estamos inaugurando un espacio conversacional y espero que lo disfruten. Así que bueno, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes estas experiencias y haber sido invitado a este conversatorio. Así que Georgie, KS y Marian, les doy muchísimas gracias, como también a cada una y uno de las y los participantes que dedican parte de su tiempo a escucharnos y a reflexionar sobre un tema tan crucial, ¿sí?, como es la diversidad y la inclusión. La idea es conversar, ¿sí?, compartir experiencias, tratar de entender, ¿sí?, qué es la diversidad. Y acá vamos a traer entonces una primer fábula, ¿sí?, de Thomas Roosevelt. Thomas Roosevelt es un autor que alguien la conoce, me ayuda, ¿sí?, y donde a partir de esta metáfora, de este cuento entre la jirafa y el elefante, vamos a empezar justamente a reflexionar el porqué y el para qué de la diversidad. Y como decía, o como dice el título convocante, la diversidad suma y la diversidad genera valor. Con lo cual, la historia de nuestra amiga jirafa y nuestro amigo elefante, ¿sí?, es que ellos también eran muy amigos en una época, compartían juntos el placer y el hobby del arte, pero después, bueno, por las vueltas de la vida, se separan hasta que, no vamos a decir gracias a las redes sociales, ¿sí?, vieron que uno se reencuentra con muchísima gente con las redes sociales, pero se reencuentran. Y en este reencuentro, la jirafa le dice a nuestro amigo elefante: vení y te espero en casa y tomamos un trago, un agua. Obviamente no existía el aislamiento antes de esta metáfora. Con lo cual el elefante, muy contento y muy placentero, se dirige a la casa de la jirafa, toca el timbre, entra, un living muy grande tenía la jirafa, y la jirafa se va a preparar los tragos para agasajarnos. Como ambos dos eran amenos al arte, el elefante decide recorrer la casa y ver cada una de las obras de arte que tenía la jirafa expuesta,
Y mientras iba caminando, iba recorriendo y observando las pinturas, las esculturas, la jirafa se sorprende por los ruidos que empiezan a ver. Estos ruidos que empieza a escuchar nuestra amiga jirafa, ¿sí?, era que la casa se estaba cayendo, porque el elefante iba caminando e iba pasando por cada uno de los cuartos. Pero claro, para pasar por cada uno de los cuartos, que era una casa que estaba diseñada para que la jirafa pudiera habitar, iba rompiendo, iba destruyendo paredes, iba empujando con su cuerpo las puertas, y la jirafa le dice: elefante, ¿qué haces? ¿Por qué no tenés cuidado? El elefante le dice: estoy caminando por tu casa para ver las obras de arte. Entonces la jirafa le dice: ¿pero no te parece que estás muy gordo? Creo que vos deberías adelgazar para venir a mi casa. Con lo cual el elefante, muy sorprendido, le dijo: ¿yo adelgazar? ¿O no será que vos quizá debieras pensar y adecuar los ambientes para que yo pueda venir a compartir con vos el placer de pintar y el placer de las pinturas y de las obras y de las esculturas? Con lo cual, como todo cuento tiene una moraleja, esta moraleja es justamente la primera reflexión que vamos a hacer, ¿sí? Y la primera reflexión que vamos a hacer es: ¿somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a las empresas? ¿Somos nosotros o nosotras quienes nos tenemos que asumir el papel de la jirafa? ¿O realmente somos nosotras y nosotros quienes debemos empezar a adecuar nuestras prácticas, nuestras políticas, nuestras necesidades, ¿sí?, a las necesidades y a las realidades de todos aquellos y aquellas que no son como nosotros? Porque hasta acá el elefante era un excelente pintor y un excelente artista, pero no podía llevar adelante su talento, no podía componer, no podía crear, no podía innovar, porque el lugar donde lo invitaba la jirafa, él no podía entrar. Entonces, empecemos a pensar justamente que esta diferencia, esta jirafa y este elefante no eran iguales. Cada uno tenía una competencia, cada uno podía trabajar, cada uno podía llevar adelante su creación, su innovación, pero el lugar no era el adecuado. Así que entonces, primer punto que debemos empezar a pensar: ¿está nuestra organización preparada? ¿Están las políticas de nuestra organización planificadas, diseñadas? ¿Está el ambiente de nuestra organización planificado y diseñado para integrar, incluir a todas aquellas personas, ¿sí?, que conforman cada uno de los colectivos o grupos de la diversidad? Y acaso ustedes podrán observar, ¿sí?, cómo está conformada la diversidad. Ahora vamos luego a definir teóricamente qué es la diversidad, qué entendemos por diversidad. Eso te íbamos a preguntar, Pero, ¿qué entendías por diversidad? ¿Cuál es el concepto que acuñás de diversidad? el concepto, perdón, ahí estamos. El concepto que acuño por diversidad justamente es este, ¿sí?, que es entender cuáles son las diferencias sociodemográficas, ¿sí?, y de cada una de las personas
que conforman aquellos grupos diferentes, ¿sí? O que tienen características diferentes o distintas a las que tengo yo. Y cuando hablo del que tengo yo, vamos a estar introduciendo una palabra que está tomando cada vez más fuerza, ¿sí? Y que es la palabra heteronormatividad. Por eso pongo ahí abajo los grupos, ¿sí? Cuando hablamos de heteronormatividad, tiene que ver con un concepto, ¿sí? De que todo lo válido, todo lo que genera valor, de cómo está conformada la diversidad, los grupos, son grupos que responden a los patrones heteronormativos. Y cuando hablo de patrones heteronormativos, estamos hablando de hombre, heterosexual, blanco, anglosajón, en algunos casos, o en otros casos católicos. ¿Sí? Y esto es lo que determina, lo que ha venido determinando, determinados patrones de conducta, determinados patrones de comportamiento, y que muchas veces observamos en las organizaciones, muchas veces observamos en las publicidades, muchas veces observamos, ¿sí?, en determinadas acciones sociales. Y ayer, bueno, ayer fue un día que justamente empezó a marcar la diferencia. Ayer se conmemoraron, obviamente creo todos conocemos o todos estamos al tanto de que ayer fue el 10º aniversario en que se se sancionó la ley de matrimonio igualitario en el país, la primera ley de Latinoamérica que permite la unión de parejas del mismo sexo, ¿sí? Sexo biológico. Y esto ha cambiado muchísimo la historia argentina y la historia de las organizaciones, porque sin hacer foco, o si luego haremos foco en lo que es diversidad sexual, se empezó a replantearse, se pensó a deconstruir, se pensó a entender, ¿sí?, que hay algo más que la heteronormatividad, ¿sí? Que hay personas que sienten, que piensan, que se autoperciben, algunas que padecen, ¿sí?, algunas que tienen alguna discapacidad físico-mental, y esto es lo que estamos hablando justamente de las diferencias, ¿sí? Y acaso traigo justamente, cuando estamos hablando de diferencias, cuando estamos hablando de empezar a entender la heteronormatividad, la diferencia con la heteronormatividad, empezar a entender, ¿sí?, al otro o a la otra, ¿sí?, tomo en consideración los valores. Creo que el principal valor, uno de los principales valores, y esto es lo que estamos viendo acá con 3 artistas, escritores, ¿sí?, que hablan del valor de la dignidad y el valor del respeto. Y estos son valores que claramente tenemos que adoptar, tenemos que apropiarnos, ¿sí?, justamente para poder empezar a pensar, poder validar, ¿sí?, lo que hablamos de diversidad, cuando hablamos de diversidad. Fíjense la frase de Bono, ¿no? Ser uno, ser único es una gran cosa, pero respetar el derecho a ser diferente es quizá más grande, ¿sí? Y después lo que Milena busca es una escritora española, ¿sí? Tal vez el sentimiento más elevado que se pueda sentir por otra persona sea el respeto más que el amor y la adoración, ¿sí? Con lo cual, si hablamos entonces de lo diferente, de lo no igual, de lo distinto, de las competencias, ¿sí?, que cada uno tiene, lo primer punto entonces que vamos a ver es, recordemos esto del respeto, pero también pensemos que nuestras organizaciones, nuestras familias son diversas, ¿sí?
Y más allá de empezar ahora a ver cómo está calificada la diversidad, ¿sí? Este concepto que lleva adelante esta autora americana, ¿sí? Que es una referente en temas de diversidad y temas de gestión de recursos humanos a nivel mundial, es estadounidense, y la principal característica, no principal, ¿no? Pero justamente ella es quien define el término hace muchos años del techo de cristal, ¿sí? Y ella habla entonces que hay dos grupos importantes en términos de diversidad, la primaria y la secundaria, que cada uno de estos tiene su valor, cada uno de estos tiene su diferencia, cada uno de estos aporta y genera un valor, ¿sí? Y estamos hablando de género, entonces, raza lo vamos a cambiar por etnia, ¿sí? Estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de edad, ¿sí? Estamos hablando de orientación sexual, de religión, y luego, a partir de estas, obviamente, hay una diferencia, ¿sí? Muchas veces en educación, en la profesión que yo elijo, en el estatus familiar, ¿sí? Estamos hablando justamente de las nuevas modalidades de familia. Y cuando hablo de género, ahora luego vamos a ver el marco legal, ¿sí? Vamos inclusive hasta hacer un ejercicio, gracias. Un ejercicio. No sabía bien la palabra exacta. Disruptivo. ¿Cómo? Un ejercicio disruptivo. Un ejercicio disruptivo, exactamente, ¿sí? Cuando hablamos de género, obviamente estamos hablando de, en principio, lo que hablamos de hombre, mujer, pero también hoy sabemos ayer fue el Día Internacional del Género No Binario, ¿sí? Hay toda una ruptura en términos del binarismo, ¿sí? Pero eso lo dejamos para otro capítulo, pero principalmente cuando hablamos de género estamos hablando de mujer, ¿sí? De la inclusión de la mujer en las organizaciones. Por eso, ¿sí? El término techo de cristal, por eso el término techos de cemento, ¿sí? Que hacen a las dificultades que la mujer encuentra, o la que encuentra en las organizaciones, justamente para poder ascender, poder estudiar, poder hacer carrera. Y quizás Mariam no lo mencionaste al inicio, o bueno, yo tampoco lo puse en mi currículum, pero también participo en el programa de Naciones Unidas Women Empowerment Principle, el principio de empoderamiento para las mujeres, que es un programa que lleva a Naciones Unidas donde evalúa las prácticas que tienen las empresas y organizaciones del tercer sector en términos de empoderamiento y en términos de carrera gerencial y en términos de inclusión y de equidad de estructura en las organizaciones entre varones y mujeres. Y les digo que sorprende, ahora luego vamos a ver algunos indicadores, ¿sí? Que es lo que por ahí más nos lleva a tomar en consideración el impacto que tiene justamente la gestión de la diversidad. Y cuando hablamos, como el título, tiene que ver gestión de equipos, diversidad como valor. Hoy ya todos sabemos que no hay prácticamente ningún trabajo que no lo podamos hacer en forma compartida, ¿sí? En forma exclusiva, en forma unipersonal, sino la importancia que tiene la conformación de equipos, y justamente los equipos son diversos. ¿Se imaginan un equipo donde todos sean como cada uno de ustedes? ¿Sí? Un equipo formado por clones de ustedes, ¿sí? O por clones míos, o sea, mi equipo son todos iguales a mí. Sí, y
terrible. Yo iba a decir, iba a usar un término harvariano, es un embole. Es un embole. Sí, es un embole, ¿sí? Esto que no quede grabado, por favor, ¿sí? Ayer, y acá, mirá, sí. ¿perdón? No, que ayer en ese sentido nos hacías algunas preguntas poderosas en relación a la conformación de los equipos, ¿no? O sea, en relación a los juicios, a los prejuicios que uno a veces tiene Exactamente, en ¿sí? ciertas circunstancias. Exactamente. Sí, y cuando hablamos de juicios y prejuicios, acá les voy a hacer una pregunta. Georgie o Marian, les pido, si el grupo la va respondiendo, me la pasan diciendo porque yo no las puedo leer, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Alguno de ustedes se animaría, y seamos sinceros, se animaría a subir, si me escucha Viviano de American Airlines me mata, pero esto realmente es un ejemplo de American Airlines, ¿sí? ¿Se animarían a subir un avión tripulado 100% por mujeres? ¿Alguno de ustedes contrataría al muchacho de gorrita que está a la izquierda para trabajar? ¿Alguno de ustedes, ¿sí?, compraría un pan dulce hecho por un emprendimiento que llevan adelante chicos con síndrome de Down? ¿Y alguno de ustedes acompañaría o qué pensaría si ven a esta mujer con la burka y el pañuelo andando en bicicleta? ¿Será una mujer? ¿Será un hombre? ¿Llevará algo con ella? ¿Quién se atreve a contestar? ¿Quién se anima? A ver. Hagamos una conversación. La conversación no es de a uno. ¿Quién se anima? Pueden escribir en el chat algunas informaciones, algunos comentarios que quieran, los que quieran participar. Está abierto, por supuesto. Está abierto el chat, ¿sí? Perdón. En principio son, me atrevería a decir, cuestiones que nos confrontan con nuestras creencias más profundas, ¿no? Digo, son cuestiones que nos confrontan con nuestras creencias más profundas, sí, perfecto. Sí, totalmente. Pero la foto que vemos a la izquierda de dos mujeres piloto o pilota, ¿sí? Es una foto real, donde American Airlines el año pasado, ¿sí?, para el día del 8M, sale desde Buenos Aires, no me acuerdo si para Miami, New York, un avión tripulado 100% por mujeres. Y en otra oportunidad. Acá hay una observación en el chat, perdóname, Luis. Sí, por favor. Magdalena dice, no me sentiría insegura por viajar en un avión tripulado por todas mujeres. Sí me sorprendería. Bien, gracias, Magdalena. Gracias, exactamente. Una sorpresa. ¿Y por qué te sorprenderías? Y porque teóricamente, no me maten, las mujeres no debieran manejar un avión, ¿correcto? Sí, azafatas o personal de a bordo, pero no debieran manejar un avión. Y esto fue lo que pasó el año pasado, tanto en un vuelo de aerolíneas argentinas como en un vuelo de American Airlines. Perdóname, Luis, acá agrega Marisa Goni, de todas las fotos de las pilotos, las de las pilotos me hace pensar, pero no dejaría de subir. El resto no me resultan raras. Y Silvina, pensé lo mismo, no me daría miedo subirme a un avión lleno de mujeres, pero sí me sorprendería como si estuviese formando parte de algo revolucionario. Bien, sí, es revolucionario, y cuando hablamos de revolucionario justamente vamos a poner un término más académicamente correcto, políticamente correcto, ¿sí? O que está en el lenguaje diario, tiene que ver con el desaprender, ¿sí? Y esto que vemos de mujeres es verdad, porque por eso decía, hubo un vuelo de aerolíneas y un vuelo de American Airlines que hubo de cambiar la tripulación porque X cantidad de pasajeros se negaban a volar en ese vuelo.
La muchacha que vemos a la derecha de la pantalla, que va con el burka, ¿sí? ¿Saben quién es? Malama Yousafzai, Premio Nobel de la Paz. No es ninguna terrorista, es el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Porque en su pueblo, Pakistán, la tiraron a matar porque porque ella llevaba adelante una campaña para que las mujeres, ¿sí?, en Pakistán pudieran estudiar, ¿sí? Y los talibanes... Perdón, Luis, Jessica nos dice, no me asustaría que sean mujeres pilotos, ya que si están ahí es porque están capacitadas para eso. Bien, Jessica, de eso se trata. Justamente se trata, ¿sí?, de tener las aptitudes o las competencias para poder llevar adelante la labor para la cual sos seleccionado, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual tenemos mujeres que no podrían volar, ¿sí? Tenemos una primera impresión de que esta chica andando en bicicleta es una potencial terrorista, y después tenemos un rockero, ¿sí?, con un gorrito, y al lado está vestido con su ropa de trabajo, es un enfermero. Esto pasó el año pasado, no sé si alguno lo recuerda, ¿sí?, donde este muchacho, se le sienta una nena al lado en el tren. Él iba a trabajar vestido como está vestido, a la izquierda, con una campera azul, y la abuela de la nena le dice algo similar: ojo con no te sientes al lado de como si le fuera a pasar algo, ¿sí? Con lo cual lo que estamos hablando justamente es de esto, son los sesgos, ¿sí? Los sesgos. Son los sesgos. Uh-huh. Esta sorpresa que cada una de las personas que fue participando decía tener, ¿sí? Esta sorpresa esta sensación por ahí media rara, este comentario a propósito que yo hice, ¿sí?, de que Malama, que no sabíamos que era Malama y que pensábamos que era una terrorista, ¿sí? Con lo cual, cuando hablamos de sesgos, es una manera de pensar, ¿sí?, una manera de entender, ¿sí?, tiene que ver con un prejuicio cognitivo que nosotros tenemos, que nos hacen interpretar la realidad de una manera absolutamente distinta a lo que la realidad es, ¿sí? Por eso lo del avión, por eso lo del enfermero, por eso lo de Malama, ¿sí? Por eso justamente Mary Lowden, ¿sí?, que es quien define los distintos grupos de la diversidad, íbamos conversando. Entonces, cuando empezamos a trabajar el concepto de diversidad en las organizaciones, un punto fundamental y un punto crítico y hasta diría estratégico es empezar a entender no solamente cuáles son mis sesgos, porque todos nosotros tenemos sesgos, ¿sí?, pero sí también cuáles son los sesgos, cuál es la cultura, qué piensan los directores, qué piensan los gerentes de mi organización o de la organización en la cual se estoy trabajando. Pero esto tiene una regulación, ¿no, Luis? Esto está, perdón, tiene una regulación legal, digamos. Tiene una regulación internacional. No podemos pensar cualquier cosa, o sea, hay leyes que conforman esto, ¿no? Digamos, o sea... Hay leyes que conforman, hay tratados internacionales, hay acuerdos internacionales, ¿sí? Y acá vamos a estar haciendo mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí?, que lleva adelante las Naciones Unidas. Y, claro, son objetivos, con lo cual los países adhieren y deben implementar sus prácticas tendientes a alcanzar estos objetivos, ¿sí? Las políticas públicas y las políticas de empresa. Y cuando hablamos de políticas públicas lo podemos estar viendo, más allá de la afiliación política o ideológica de cada uno de nosotros. Esto acá
no incumbe y también tiene que ver con una manera de pensar y de entender, sino tiene que ver claramente con un tema de derechos humanos y un tema de prácticas y políticas. Y objetivos tiene que ver con qué acciones vamos a llevar adelante, ¿no? Y yo recuerdo esto haberlo preguntado también en una de mis clases, si las empresas donde estaban los alumnos de X materias que yo estaba dando, una materia era ética y la otra era comportamiento humano, si las políticas de sus empresas estaban en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Claramente veamos el objetivo, el 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 8, trabajo decente y crecimiento económico, acción por el clima. Después los invito y las invito a verlos. Y cuando estábamos justamente trabajando los objetivos de desarrollo sustentable, no solamente el 5, que tiene que ver con la equidad de género, ¿sí? Y por eso estos programas de Naciones Unidas que se llevan adelante, leía una noticia que L'Oréal de París, ¿sí? Una de las principales empresas a nivel mundial en términos de productos de belleza, de cosméticos, ¿sí? Recién para el 2030, ¿sí? O sea, faltan 10 años, y espero que el COVID ya para dentro de 10 años no exista más, ¿sí? Recién para el 2030, L'Oréal iba a tener el 100% de sus prácticas adecuadas a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Hay otras muchas empresas, inclusive, que aún hoy, ¿sí?, no tienen paridad de género en sus estructuras. Hay muchas empresas que aún hoy, más allá de haber una ley nacional y un cupo o una cantidad de gente discapacitada trabajando, debiendo trabajar para el gobierno, para los tres poderes, no está cumplido, ¿sí? Con lo cual, por eso digo, son objetivos y las políticas que debiéramos empezar a pensar y a diseñar, ¿sí?, para llevar adelante una política de inclusión, ahora vamos a ver luego en términos de gestión de recursos humanos, debieran estar contempladas claramente en los objetivos de desarrollo sostenible y claramente también en los principios del Yogacarta. ¿Y qué son los principios de Yogacarta? Algunos de ustedes los conocen, los han sentido nombrar. No. No hay ningún chat, nada. Entramos al chat, si quiere alguien aportar algo o preguntar, encantadísimos. Ahí dice alguien, no lo conozco. Yo tampoco, Luis. ¿Nos contás de qué se trata? Ok, sí. Los principios de Yogacarta son principios que se llevan adelante a partir de acuerdos y solicitudes de las Naciones Unidas. Se realizan en el 2007, tienen vigencia, se realizan en el 2006, tienen vigencia a partir de 2007. Argentina, como miembro integrante, lo ha ratificado, como también el convenio 190. Después, si quieren, a último momento de la charla, hablamos levemente a continuación del convenio 190 de la OIT. Son principios que legislan y tienen vigencia internacional sobre los derechos humanos y las relaciones, ¿sí?, en términos de orientación sexual e identidad de género, ¿sí? Con lo cual son 29 principios, fíjense su preámbulo qué fuerte que es, ¿sí?, que se reconocen
las violaciones de derechos humanos realmente como un crimen, como un atentado, ¿sí? Y claramente de los 29 principios, ¿sí? Yo elegí 3, también podríamos hablar del principio 3, que tiene que ver con la no obligación, ¿sí? de tratamientos de reconversión. ¿Sí? Está dirigido obviamente a la población LGBT y habla de los derechos humanos, la no discriminación, el derecho a la igualdad, pero creo que el principal principio, es el derecho al trabajo. ¿Sí? Con lo cual, hay todo un marco legal, incluso recién les hacía mención al convenio 190, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo habla de lo que es el moving y habla de la violencia de género en los ambientes laborales. Aún no fue ratificado por Argentina, porque lo tiene que tratar el Congreso de la Nación, pero antes de la pandemia ya el presidente Fernández lo había enviado a Congreso. Espero que lo traten, lo validen o lo aprueben a la brevedad, ¿sí? O lo ratifiquen a la brevedad, porque justamente regula y habla del moving en todos sus aspectos, de la violencia de género en las organizaciones y de las potenciales y posibles acciones que esto podría generar y ocurrir, ¿sí? Siguiendo en el marco teórico, fíjense también, ¿sí? Si bien Argentina fue pionera con la ley de matrimonio igualitario, lo que hablábamos recientemente, ¿sí? Y esto ha sido un marco legal. ¿Cuál es el nivel de aceptación? Pew Research Center es una organización sin fines de lucro americana, es uno de los órganos rectores a nivel mundial en términos de prácticas políticas y estudios sobre LGBT, sobre mujer. ¿Cuál es la percepción acerca de la homosexualidad en cada uno de los países? El ranking de Argentina, el de Canadá, ¿sí? Brasil, México, Europa, son todas, Australia, ¿no? Tienen que ver justamente con aquellos países donde por ahí a los cuales muchos de nosotros trabajamos en empresas cuyas casas matrices están ahí, y esto hace que Argentina en legislación vinculada a diversidad y en prácticas vinculadas a diversidad sea realmente uno de los países pioneros, no solo en la región, sino globalmente, y invita, ¿sí? Obviamente, a cada una de las organizaciones a sumarse a ellas. Por lo cual, si estuvimos hablando de diversidad y ya hemos hecho el marco teórico hasta acá, ¿sí? Claramente diversidad, estamos hablando de cómo está conformada la sociedad, ¿sí? Cómo está conformada, ¿sí? Cada uno de los grupos que están en la sociedad, en las organizaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de gestionar, estamos hablando de cómo son las políticas, cómo son las prácticas, cómo son las acciones que establecemos en las organizaciones, sea del primer, segundo, tercer sector de la economía, claramente para alcanzar, obtener el máximo beneficio, la máxima contribución de cada uno de los colaboradores, ¿sí? Que conforman estos distintos grupos, ¿sí? Pero Con lo cual, además, entonces, Luis, estamos hablando... la gestión de la diversidad Sí. tiene ventajas competitivas, ¿no? A nivel empresarial, organizacional. Absolutamente, absolutamente. Gestionar la diversidad es una ventaja competitiva. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite atraer al mejor talento, al talento más diverso, ¿sí? Correcto. Porque conecta a aquellos grupos interesados en fomentar el respeto a los derechos humanos y el respeto a la persona y favorecer su desarrollo, favorece la innovación, crea una cultura inclusiva, pero fundamentalmente también, ¿sí? Esto se posiciona a aquellas empresas o aquellas organizaciones cuyas
prácticas y cuyas políticas son políticas de inclusión, favorecen la inclusión, ¿sí? Generan un buen ambiente para trabajar, un buen lugar de trabajo, ¿sí? Donde cada uno de los colaboradores puedan brindar y aportar su máximo potencial, sus conocimientos, proponer, innovar, ¿sí? Palabra tan de moda como una de las nuevas competencias, ¿sí? Post pandemia o pre-pandemia también, la innovación, ¿sí? La resiliencia. Y yo creo que ayudan a crear cultura, ¿no? Esta cultura de la diversidad. Ayudan a crear cultura, exactamente. Pero nos desatan los prejuicios y nos alentan a creer y estar seguros de que la diversidad es el camino, digamos, que no hay otra. La diversidad es el camino, ¿sí? La diversidad es la manera de generar valor. Sí. Y hablando de beneficios, ¿sí? La diversidad o una empresa diversa, una empresa que valora la diversidad, es una empresa, ¿sí? Donde la gente va a querer ir a trabajar. ¿Sí? Con lo cual, cuando hablamos de gestión de la diversidad, cuando hablamos de gestionar cada uno de estos grupos, ¿sí? Cuando hablamos de gestionar cada uno de estas diferencias o de estas realidades, lo que estamos hablando es que no solamente desde la organización vamos a crear un valor económico, ¿sí? Sino fundamentalmente lo que vamos a estar creando y generando es un valor social. ¿Sí? El valor social, ¿qué es? El valor social es entrar a una empresa y ver una sonrisa. El valor social es decir, varias veces me dijeron, Luis, no sabes lo feliz que soy porque estoy trabajando. Luis, no sabes lo feliz que soy, ¿sí? Porque puedo tener un trabajo. Luis, y esto me conmovió, porque lo dijeron, George, si te acordás el año pasado, cuando en La Juanita, cuando decía la integrante de La Juanita, una de las integrantes de La Juanita, no me acuerdo el nombre ahora, cuando decía, no saben lo feliz que me hace que mis hijos no tengan que comer de la basura y yo poder tener un trabajo donde cobro a fin de mes mi sueldo. Sí, tremendo. ¿Te acordás? A Sí, mí las lágrimas sí, se me cayeron en ese momento, ¿sí? Y creo que el aplauso, creo que fue un llanto generalizado y un aplauso y una ovación generalizada. Eso es valor social, ¿sí? ¿Sí? Eso es valor agregado, pero fundamentalmente eso es valor social, ¿sí? Y entonces vamos ya un poquitito más a las empresas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? No, yo quería agregar simplemente, Luis, que detrás de todas estas cifras que diste, detrás de todo el marco legal, que es muy importante, está justamente lo que decían recién, ¿no? Las historias individuales, las historias colectivas que atraviesan a las historias individuales. Y acá te agregan que está muy claro, sí, que está perfecto. No, que acá te agregan que está perfecto y muy claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Pero es verdad lo que vos decís, ¿no? Las historias individuales, ¿sí? Y cuando hablamos de historias individuales, muchachos y muchachas, ¿sí? Algunos sabrán que esto lo decía Tita Merelo, y si no lo saben me hacen sentir más viejo, también estamos hablando de diversidad, ¿sí? Estamos hablando justamente de cómo se siente el otro, ¿sí? Estamos hablando de respetar al otro, ¿sí? Entonces, y acá viene la primera, entonces acá vamos a hacer el juego. Acá estamos en
una mina, ¿sí? Más allá de, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿sí? Si las minas a cielo abierto o no a cielo abierto, eso lo dejamos para otra discusión. Pero todos sabemos que en las minas las mujeres no tienen alto lugar, ¿no? Es realmente en los mitos de la minería, ¿sí? No hay, no hay alto lugar, ¿sí? Claro. Yo recuerdo hace unos años estuve trabajando para una minera, por razones obvias no voy a decir el nombre, y estábamos haciendo estaba gestionando, ahí por eso decía que así, y expertise en change management, y estábamos trabajando una encuesta para llevar a una encuesta a implementar para todo el personal de esta empresa, una mina acá en Argentina, una mina internacional acá en Argentina, y yo sugería, ¿sí? Hagamos dentro de las X cantidad de preguntas para luego hacer el plan de change management y ver cuáles podían hacer los project leaders, quién podía ser el sponsor, el agente de cambio, el sponsor, ¿sí? Del proceso de change. Yo dije, pongamos también como dato demográfico que la persona ponga su sexo, ¿sí? Solamente sexo y edad, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que estamos viendo y lo que ya sabemos de generación. Volvemos a diversidad generacional, ¿sí? Las percepciones, las expectativas, los intereses pueden ser claramente otros. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Me dijeron, no, Luis, esta es una empresa re diversa. Hay mujeres por todos lados. ¿Para qué vamos a hacer este corte demográfico por sexo? ¿Mm? ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio para ver qué piensa la audiencia, Luis, de esto? Dale, me parece fantástico. Mientras yo salgo y Georgie va subiendo la encuesta, ¿sí? Es una pequeña encuesta para saber ¿sí? qué piensan de los cargos directivos. ¿Sí? Entonces, invito a cada una de las personas, ¿sí? Que están participando, que entren a esta página web, ¿sí? menti.com. Pueden entrar por el celular, ¿no? Pueden entrar por el celular, ¿sí? Poniendo esta URL y luego les va a pedir este código, ¿sí? Una vez que pusieron el código, fíjense que dice Submit y ahí contestan cada una de las preguntas luego y envían. Yo mientras voy saliendo de la pantalla, dale Georgie, y vos vas subiendo ¿cómo se llama? La encuesta, los resultados. La encuesta, sí, los resultados, gracias. No, ahí va, buenísimo. Yo lo que iba a traer, Luis, son 7 menos 5. Capaz poder preguntar a la audiencia si podemos demorarnos 10 minutos más y Sí. terminar 7:10 para poder dar un cierre y no apurarnos en 5 minutos. Quería ver también cómo lo ven ustedes y poder hacer esto para no correr con los tiempos. Sí, la encuesta, ponerle la pregunta. Ahí está, ¿no se ve? Sí. Sí. Y arriba tienen el código de todos modos. Sí. Hola Ceci, ¿cómo andás? Ceci es una amiga con la cual trabajamos muchos de estos temas. Un placer que estés, Ceci. Cuando estemos ok.
Hola, Mauro. Gracias, Silvina. Hola, Alexis. ¿Vamos, Oxy? Ahí está, perfecto. Bien. Tenemos 9. ¿Tenemos 9 qué, perdón? Tenemos 9 respuestas, pero bueno, ahí nos está dando un Ahí estimado de lo que... entrando más todavía, pero la tendencia es clara, ¿no? La tendencia es clara, ¿sí? Donde la pregunta era, ¿qué porcentaje de mujeres ocupan cargos de gerencia en todos los niveles, incluyendo la alta dirección de la empresa o la organización en la cual trabajan? Y fíjense que como primer valor, ¿sí? Yo diría casi el 50%, ¿sí? Un poquitito menos quizá, de la audiencia, de los participantes y las participantes, respondieron que entre el 10 y el 29% está ocupado por mujeres, ¿sí? ¿Y cuál es la primera reflexión que hacemos? ¿Sí? La primera reflexión que hacemos es qué pasa en nuestras organizaciones que no hay más mujeres. ¿Cuáles son las prácticas de nuestras organizaciones que no atraen mujeres o que hacen que las mujeres no vengan a trabajar a nuestra organización? Y hace que las mujeres no puedan subir y ascender dentro de nuestra organización. ¿Qué pasa? Que las mujeres no ocupan cargos de alto impacto o en la alta gerencia o en la alta dirección de nuestras organizaciones. Si recordamos el objetivo 5 de desarrollo sostenible, hablaba de la equidad, ¿sí? O la paridad. Fíjense entonces cuán lejos aún estamos, si bien esta es una pequeña muestra, pero no deja de ser, ¿sí? Justamente un dato de la realidad real, ¿sí? Que al menos en las organizaciones, cada uno de los que estamos conformando esta charla o estamos participando de esta charla, nos muestra o nos indica que aún tenemos un largo camino por recorrer, ¿sí? En pos de la equidad y en pos de la igualdad de oportunidades, ¿sí? Para la inclusión. No quisimos hacer, ¿sí? Una nueva encuesta, ¿sí? Sobre cada uno de los diferentes colectivos de la diversidad o grupos que conforman la diversidad, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo rápidamente, o si quieren vamos a las prácticas por el tema de horario, ¿sí? Igual entiendo que esta presentación queda para compartir, están mis datos especialmente para cualquier pregunta, y además me gustaría responder preguntas, ¿sí? Queda justamente por... ¿Perdón? ¿Dejo de compartir, Luis? Sí, deja de compartir y yo comparto la mía. Ahora vamos a ver cómo era esto. Era una ventana. Vamos acá, compartir. Decime si se ve bien, ¿eh? Sí, perfecto. Ahora lo pones en presentación y ya está. Ya lo puse en presentación. ¿Está en presentación? No. Sí. No. Ay, yo no lo veo. ¿No? Tienes que apretar presentación completa de la página. Espera, vamos a dejar de presentar. Presentar ahora, y la ventana. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Bárbaro, gracias. Sí, ahora solo veo en presentación. ¿Ustedes lo ven bien? ¿Sí? Sí, fantástico. Se ve. Después, acá estamos justamente hablando también de otros indicadores, ¿sí? Fíjense que en Argentina, y esto condice con lo que ustedes estaban
acaban de responder. El 7% de los puestos directivos en Argentina, ¿sí?, están ocupados por mujeres. Por el otro lado, tenemos que empresas que más venden, ¿sí?, tienen en sus directorios un X porcentaje de mujeres solamente, ¿sí? Y el 70% de los puestos directivos de Argentina son ocupados por hombres. Acá tenemos también lo que plantea la OIT, que a nivel mundial, y ahora con el COVID, ni les cuento cómo se fueron estos indicadores, más aún todavía, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje, ¿sí?, de desocupación que tienen las mujeres en este contexto? Con el agravante, ¿sí?, de que las mujeres tienen una doble tarea, ¿sí? Porque las organizaciones aún fomentan y favorecen esto. Y acá también tiro una pregunta que tiene que ver con esto que estoy planteando. Cuando hablo de doble tarea, en general, quien lleva adelante el cuidado de los chicos, quien lleva adelante el cuidado de los mayores, quien lleva adelante las tareas de la casa, ¿quiénes son? Las damas. Las damas, las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, hablando en números, ¿sí?, y esto tiene que ver también con la precarización de la mujer y también del colectivo, y peor aún, y más grave, peor aún, cuando hablamos del colectivo LGBT, ¿sí? Estamos hablando de la jornada laboral, mi jornada o de mi total de día, de total de horas de mi día, ¿sí? El hombre destina 2 horas adicionales de su tiempo, ¿sí?, al cuidado o a la realización de tareas en la casa. Y la mujer, entre 4 y 6 horas. Con lo cual, esto hace que tengan un trabajo menor calificado, tengan un trabajo menor pago. Y si vamos, obviamente, a los otros colectivos, rápidamente, ¿sí?, tenemos una ley que habla de la inclusión de personas con discapacidad en las organizaciones. ¿Y por qué? Claramente porque tienen los mismos objetivos, ¿sí?, tienen los mismos beneficios, o obtenemos los mismos beneficios. Claramente porque mejora la imagen, mejora el clima, hace la organización más productiva. Y luego rápidamente vamos, ¿sí?, a este colectivo, ¿sí?, que ayer se conmemoró y tuvo cada vez mayor visibilidad en términos de en términos de orientación sexual, en términos de LGBT, que hace que también las empresas que tienen políticas y prácticas de inclusión tienen un mayor compromiso, tienen un mejor clima, hay mejores equipos de trabajo, y también, ¿sí?, por eso es tan importante, ¿sí?, empezar a pensar y empezar a concientizarse de la importancia del cupo trans. ¿Y por qué hablo de la importancia del cupo trans? Y ahora ya rápidamente vamos a indicadores. Porque las personas trans, y afortunadamente hoy se está tomando cada vez más conciencia acerca de la niñez trans, ¿sí?, acerca de la autopercepción, son personas que han venido padeciendo y sufriendo y que no tienen la posibilidad, por haber sido expulsado de su hogar, por este maltrato que reciben permanentemente, por este bullying que reciben en los colegios, ¿sí?, aquellos que tienen la oportunidad, aquellos y aquellas que tienen la oportunidad, ¿sí?, de ir al colegio,
la importancia de justamente generar un espacio inclusivo para que el colectivo, las personas trans, fíjense que estábamos hablando del marco legal de Yogyakarta, ¿no? Y estamos hablando del marco legal del convenio 190, y estamos hablando de los ODS, trabajo digno, 8 ODS. Hoy en día, prácticamente el 70% de las personas que han obtenido su documento de identidad con su identidad autopercibida a partir de una ley, ¿sí?, pionera prácticamente a nivel nacional, la ley 26743 de identidad de género, prácticamente el 70% de estas personas trans que tienen su documento de identidad y tienen las competencias para poder acceder a un puesto, primero no son llamadas, ¿eh? Porque claro, desde Recursos Humanos, si tenemos la decisión de incorporar personas trans a nuestros puestos de trabajo, definamos bien la fuente de reclutamiento, ¿sí? Definamos bien dónde vamos a ir a encontrar el perfil que queremos, ¿sí? Pero sobre esto planteaba que las personas trans, y estos son números concretitos, ¿sí?, prácticamente del 100% tienen DNI con su identidad autopercibida, hicieron el cambio de DNI, ¿sí?, y tienen las competencias para aplicar a un determinado puesto de trabajo, teniendo todas estas condiciones, prácticamente el 70% no va a una entrevista laboral, porque no son llamadas, porque saben del bullying, saben del maltrato, saben de la burla y saben de la situación por la cual van a pasar. Entonces, rápidamente, ya hemos hablado, sí, LGBT, hemos hablado de discapacidad, hemos hablado de mujeres. Rápidamente, ahora sí, vamos a indicadores, que es lo que realmente a nosotros nos interesa para generar conciencia desde Recursos Humanos, adecuar nuestras políticas, ¿sí?, y nuestras prácticas, que sean realmente prácticas inclusivas, que sean realmente prácticas donde el contexto, la cultura, favorezca, ¿sí?, la conformación de estos equipos polidiversos, vamos a decir, ¿sí? Y acá tenemos Eso te íbamos a preguntar, Luis. ¿Cuál es la sensibilización que tiene que haber, digamos, en las empresas para que esto ocurra desde el punto de vista de la inclusión y desde el punto de vista del trabajo, ¿no? O sea, qué importante lo que decís, que de alguna forma el trabajo genera igualdad de oportunidades en función de las competencias y no en función de otras variantes que no son, digamos, de relevancia para nada. Sí, la primera pregunta que yo siempre me hice, ¿sí?, fue, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Luis, María, Pedro, Romina, Alberto, no sé, no importa el nombre. Pero ¿quién soy yo para negarle el trabajo a alguien que sabe, que conoce, que tiene las competencias para hacerlo igual o mejor que yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Primer punto. Con lo cual, lo que estamos hablando acá, ¿sí?, es justamente, ¿sí?, de lo que hablamos de sensibilización, lo que hablamos de concientización y empezar a trabajar y a definir estrategias, políticas y prácticas una vez concientizado, una vez generado este ambiente, estas políticas, una vez que alguien con una silla de ruedas, una chica o un chico trans, ¿sí?, una mujer negra, una mujer, ¿sí?, o un hombre que venga con que sea musulmán, pueda entrar a mi organización y que no sea ni sancionado, ni que se le hayan reído, ni que haya escuchado, ¿sí? Hipoacusia, lenguaje de señas. Lenguaje de señas,
Un montón de situaciones, digamos, que nos atraviesan todo el tiempo que... Exactamente, ¿no? Entonces acá tenemos claramente 4 ejemplos de empresas argentinas, ¿no? Que tienen unas hermosas políticas de inclusión, ¿sí? Pero cuando hablamos de política de inclusión, o cuando el mes pasado, que era el mes del orgullo, muchas empresas pintaban sus logos y pintaban sus oficinas con los colores de la bandera arcoíris, y hablaban de inclusión. Muchachos y muchachas, como también repito, como decía Tita Merelo, no seamos pinkwashing, ¿sí? Pinkwashing es, no celebremos la diversidad solamente en el mes del orgullo. Que todas los 12 meses, los 360 días del año, ¿sí? Nuestras políticas y nuestras prácticas sean políticas y prácticas inclusivas. Vos hablas de buenas prácticas, ¿no? Estamos hablando justamente de buenas prácticas, ¿sí? Sensibilización. Y cuando hablamos de buenas prácticas, el talento es diverso. Cuando implemento una gestión del talento, cuando hago un proceso de selección, cuando armo un talent review, el talento es diverso. Porque el talento va a estar asociado, vinculado, ¿sí? Con la estrategia de mi organización. Entonces, como decisión estratégica de mi organización, ¿cómo voy a crear valor para mi organización? Primero, empezar a pensar una visión y una estrategia empresarial que claramente sea inclusiva. Por consiguiente, los sistemas de gestión deben estar sostenidos en acciones y en políticas y en prácticas que lo que yo evalúo son solamente competencias. Por ende, los sistemas de gestión, ¿sí? Están claramente vinculados con los sistemas de desempeño. Fundamental tener grupos de diversidad, fundamental implementar Employee Resources Group. Employee Resources Group es justamente los grupos de afinidad, donde son los propios colaboradores de la organización quienes van llevando adelante propuestas de mejoras dentro de la organización. Y la organización facilita el espacio, escucha las propuestas, devuelve si las propuestas son implementables o no, evalúa los riesgos, evalúa los beneficios, pero empodera a todos los colaboradores. Y acá justamente en este empoderamiento está la riqueza de la manera de pensar diferente de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que decís, Luis? Qué interesante esto de empoderar realmente las competencias y empoderar el valor, ¿no? Que cada uno de nosotros tenga. Exactamente, es pensar, por eso decía, ¿no? Empezar a pensar acerca de el otro puede aportar algo que yo no puedo aportar. Totalmente. El otro puede entenderlo de una manera, por sus vivencias, por su historia, ¿sí? Algo totalmente diferente a la manera en la que pienso yo, ¿sí? Por eso inicialmente hablábamos de la heteronormatividad o el egocentrismo o los modelos mentales, ¿no? O los egos mentales, los egos inconscientes, perdón. Entonces, cuando hablamos de buenas prácticas, lo que estamos conversando recién, ¿sí? Modelo de liderazgo inclusivo, estar cerca, ¿sí? Escuchar, tener empatía, ¿sí? Entender qué le pasa, ¿sí? Entender, y esto, ejemplo, ¿sí? Hace poco, un conocido que trabaja en una empresa empezó a faltar porque su obra social no le estaba cubriendo, que es obligatorio por la ley de identidad de género, porque el proceso de hormonización está cubierto debiera estar cubierto por todas las obras sociales, porque está dentro del programa médico obligatorio, PMO, ¿sí? Su obra social no le cubría, no le estaba dando las drogas, las determinadas drogas. Con lo cual, esta persona faltaba, se sentía mal, ¿sí? Tenía
la falta por ahí por momentos de hormonización produce efectos contrarios, adversos, ¿sí? Físicos, psíquicos también. Obviamente empezó a faltar y su supervisor o su jefe o su líder, ¿qué hizo? Los llamó, le preguntó, lo colaboró con esta persona, ¿sí? Justamente en hacer gestiones, acompañarlo en gestiones, ¿sí? Hasta imponer un recurso de amparo a la obra social para que la obra social cumpla con lo que determina una ley. ¿Sí? Programa de flexibilidad. ¿Sí? Si hiciéramos un pool de vuelta, ¿sí? ¿Cuántas mujeres o cuántos padres, ¿sí? tenemos en nuestra organización y les bueno, ahora no, obviamente en tiempo de coronavirus, ¿no? Facilitamos el cuidado, ¿sí? de sus hijos. ¿Sí? ¿Cuántas organizaciones tenemos familias homoparentales o monoparentales? ¿Sí? Por eso también hay algunas organizaciones ¿sí? que obviamente están hablando de pareja no gestante, ¿sí? Y estamos hablando también de otorgamiento de la licencia por nacimiento, ¿sí? Así como las mujeres tienen 90 días, ¿sí? O la persona gestante tiene 90 días o más, según el convenio colectivo o por ley son 90 días, ¿sí? Hay ya muchas organizaciones que como beneficio entienden la importancia del cuidado que tiene para el bebé o la bebé, ¿sí? o la beba, recién nacida y durante sus primeros meses de vida, la presencia de ambos padres, madres, ¿sí? madre, padre, o pareja o persona gestante o no gestante. Luis, tenemos que ir cerrando para dejar tenemos espacio que ir cerrando rápidamente, ¿sí? Entonces, bien, rápidamente, ¿sí? Gracias. Indicadores, quizás esto es lo más importante. ¿Tenemos un presupuesto asignado? ¿Está asignado a recursos humanos? ¿Tenemos un comité asesor en prácticas de diversidad? ¿Qué nivel de cumplimiento de estas acciones tenemos? Vinculado a lo que es discapacidad, vinculado a lo que es LGBT, vinculado a lo que es mujeres. ¿Tenemos nuestros procesos aceitados? ¿Sí? Para la incorporación o la convocatoria o llevar adelante un proceso de incorporación. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres o cuántas personas trans se postulan a nuestros trabajos? ¿Qué porcentaje, ¿sí? de hombres, mujeres, personas trans llegan al proceso decisorio? Si quieren hasta acá pongamos el término de edad, ¿sí? Hay otro indicador que dice que hace 1 o 2 años hubo un estudio de ADECO que decía que las personas, que es otro término de rechazo, ¿sí? o de sesgo, como veníamos diciendo recién, de 7 de cada 10 personas mayores de 45 y 50 no fueron vistos sus currículums porque las personas de selección o de recruitment o de análisis de currículum lo descartaron por el simple motivo o por la variable edad. Simple lo digo obviamente lo más irónico posible, ¿no? Claro. Por el simple motivo de la edad. Claro. 7 de cada 10 personas. ¿Sí? Entonces, bueno, seguíamos indicadores, porcentaje de ingresos según hombres, mujeres, personas trans en mi organización en los últimos años, los motivos de desvinculación, ¿sí? De vuelta, porcentaje de mujeres que integran el cuadro de personas de mi empresa, cuadros cubiertos, cuadros internos cubiertos por mujeres, por personas trans, ¿sí? Lo que hablábamos anteriormente de licencia, ¿sí? ¿Cuánta gente ha retornado? ¿Sí? ¿Cuántas parejas o personas gestantes o no gestantes han retornado a mi organización luego del nacimiento, ¿sí? luego de la licencia por nacimiento?
¿Qué porcentaje de familias homoparentales, qué porcentaje de parejas de hombres, de mujeres, de personas trans, de parejas de personas trans tengo en mi organización? Estos son indicadores de gestión que generan valor, y acá seguimos, ¿no? ¿Qué porcentaje? Este me gusta muchísimo. ¿Lo ven acá que lo estoy señalando? Sí. ¿Cuál es el porcentaje de Employee Resource Group, de grupos de afinidad que tengo dentro de mi compañía? Cuando hablo de Employee Resource Group, no es exclusivo LGBT, puede ser de cualquier tema que acompañe, ¿sí?, la mejora de la calidad de vida de cada uno de los colaboradores dentro de mi organización. Llevo adelante charlas para prevenir la violencia doméstica, lo que hablábamos casi al inicio, ¿sí? Llevo adelante charlas para prevenir los transfemicidios dentro de mi organización. Llevo, ¿sí?, a sabiendas, ¿sí?, que las personas trans son asesinadas por el solo hecho de ser trans. Esto es inadmisible, inadmisible. Las mujeres son golpeadas y asesinadas y sufren violencia solamente por el hecho de ser mujeres. Yo nunca vi, y lo digo académicamente, y después si quieren evaluar la calidad de mi exposición, me ponen un -10 por el término que voy a usar ahora. Pero nunca vi cagarse a trompadas a dos hombres porque vos sos hombre y yo soy hombre. Nunca vi. Pero sí leí que las cagaron a trompadas, las quemaron y las mataron por ser mujeres. Sí vi, sí leí, y sí escuché, y sí contuve que las cagaron a trompadas, las violaron por ser lesbianas, por ser trans, ¿sí?, por el simple hecho de ser lesbianas y por ser trans. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi compromiso social como organización? ¿Sí? Para generar valor y respeto para cada uno de los integrantes de la sociedad. Si la sociedad está conformada por cada una de estas personas, si cada una de estas personas tienen los mismos derechos que tenemos cada uno de nosotros. Y acá rápidamente vamos a ejemplos, y lo dejamos, ¿sí? Fíjense la cara de felicidad que tienen cada uno de estos trabajadores, ¿sí? Tenemos full a mi izquierda YPF, expresidiario, la política de inclusión laboral de los expresidiarios. ¿Qué serie vi en Netflix recientemente que trabaja esto? Bueno, después mi memoria me lo va a permitir. A la derecha tenemos el primer ministro de Luxemburgo, abiertamente gay, casado, ¿sí? Participó en el G20 con su marido, y es el primer ministro de Luxemburgo. Abajo tenemos la presidenta de Xerox, una mujer negra. En el medio tenemos a mujeres en la Juanita, y a la izquierda tenemos a Ilse Foucault, una fotógrafa militante lesbiana, ¿sí?, con altísima participación activista, pero fotógrafa, y unas obras de arte, y de la fotografía es una obra de arte. Con lo cual, entonces, acá vuelvo entonces a traer la misma pregunta que me hacía. ¿Quién soy yo para que cada uno de ellos y cada uno de nosotros, y nosotras y nosotros, ¿sí?, no podamos trabajar, no podamos acceder al trabajo, no podamos conformar el trabajo, no podamos obtener esta efemeridad de lo que es la felicidad, porque no pienso, no siento y no tengo la misma sexualidad, o no tengo la misma autopercepción que tenés vos, o tengo una autopercepción diferente a la que vos tenés. ¿Quién soy yo? Y con esta pregunta se las dejo. ¿Quién soy yo para que vos o que yo le niegue un trabajo al otro porque no es igual a mí? Preguntas.
Bueno, Luis, un lujo, te leo algunas cosas que están en el chat. Silvina dice, es Sí, impresionante. Esos datos y porcentajes de la diapositiva anterior tendrán que ser eslogans para fomentar lo que produce la sincera inclusión de diversidad. gracias. Marisa dice que se tiene que retirar, que le gustó mucho la disertación. Gracias. También Mauro, y por favor que la compartamos en YouTube si se puede, igual que Sí, Ivana. sí, por Así supuesto. que bueno, damos espacio a las preguntas, quien quiera aprovechar la visita de Luis y bueno, comentar algo, está invitado, más que invitado. No alcanza una hora y algo para todo esto, súper interesante. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. No tengo consultas, aprovecho para agradecerles el espacio, si, seguiríamos y sí, sí, no, creo que sí. Silvina dice esto. ¿Qué dice Silvina? Perdón, Silvina no dice, te no tengo escuché. consultas, aprovecho para agradecerles el espacio, seguiríamos. Sí, obviamente, podríamos, por Sí, supuesto, podríamos claro que estar seguiríamos. largamente hablando, Sí, Silvina, te agradezco interesante por tus palabras. otra vuelta a este tema, ¿no? Cuando quieran. Este, bueno, no sé si quieres ir cerrando, Georgina, Georgie, no sé. Sí, sí, acá estoy, acá Sí, estoy. bueno, Sí, genial. a ver, acá dice, pueden volver a visualizar este webinar en nuestro canal. Ah, perfecto. Genial. Luego se sube al canal la webinar para quienes preguntan. Bueno, un lujo, Luis, fueron Nada, diciendo por cada uno favor. que fue muy claro, que fue muy concreto, y me parece que por ahí viene esto de no preguntar porque el contenido fue espectacular y realmente fue en detalle, ¿no? Realmente fue muy rico. Aprendí mucho en lo personal, te digo. Bueno, Así que gracias, muy, muy interesante. Bueno, quiero agradecerles a todos la participación en estar acá, en nombre, bueno, de la universidad. Gracias, Mariana, gracias, Luis, por este conversar que realmente estuvo fabuloso. Así bueno. que agradecida y bueno, nos vemos en la próxima webinar a Nos todos vemos en la aquellos que quieran. próxima. Gracias, Mariana. Gracias, Georgie. Gracias a cada uno y cada una y a cada uno de los participantes y les participantes. Eh, para mí es un compromiso y mi propósito de vida, ¿no? Activar y respetar a los derechos humanos y mi motor es justamente esta palabra que decía, ¿no? O esta frase que decía. ¿Quién soy Sí, yo para negar el trabajo a otro u otra porque no piensa igual que yo? Así que Genial, muchísimas, genial. muchísimas gracias. Tienen mis gracias. datos de contacto y ahí en la La presentación están mis datos presentación, de sí. contacto. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias y nos vemos pronto.